Muy buen día. Vamos a analizar hoy el trabajo de Delbert Miller que nos permite acercarnos a un análisis de la estructura del poder en la comunidad y en la industria. Y Delbert Miller lo hace ofreciéndonos un estudio comparativo de una ciudad americana y de una ciudad británica. Nos referimos a un artículo que se publica en el American Sociological Review, una revista de referencia tanto en ciencia política como en sociología, un artículo que se publica en 1958 en el volumen 23 de las páginas 9 a 15. Lo interesante de este artículo, además de la metodología, el análisis, que lo podemos totalmente retrotraer a trabajos que haríamos hoy en día con la misma forma, tiene que ver con el hecho de que es un ejemplo de trabajo modelo después de la Segunda Guerra Mundial, un momento en el que las ciencias sociales en Estados Unidos habían recibido grandes sumas de dinero para comenzar a trabajar con datos en sus investigaciones. En este trabajo, Miller nos dice en la introducción que el rol de los hombres de negocios, de los business leaders, dentro de una comunidad nos plantea unos retos o cuestiones sobre cómo se toman las decisiones en los procesos que tienen lugar dentro de una comunidad. Y preguntas como por qué los business leaders, los líderes de los negocios, toman un interés activo en cómo se desarrollan los negocios de la comunidad, hasta qué punto, por ejemplo, tienen influencia en la comunidad y cómo ejercen esta influencia. Esta forma de plantear preguntas es una forma clave que veremos a la hora de plantear un diseño de investigación que será útil en sus tesis de finales de grado, máster o de doctorado. El propósito del paper que trabaja Miller, y aquí le estoy citando en su página 413, es describir y analizar las características que tienen los decision makers, aquellos que toman las decisiones, en una ciudad americana y en una ciudad inglesa. Para ello, diseña una hipótesis de investigación y nos dice que esa hipótesis es que los hombres de negocios ejercen una influencia predominante en la forma en que se toman las decisiones en una comunidad, teniendo en cuenta que businessmen, los hombres de negocios, serían aquellos que se dedican a la manufactura, banqueros, mercaderes, brokers de inversión y aquellos que tienen grandes cantidades de propiedades. Esta es la hipótesis central que va a testear en su artículo, y este es un artículo que se va a basar en los métodos básicos de otro autor, que es Hunter, y en este sentido Miller también es un trabajo muy interesante que nos da ejemplo de cómo nosotros podemos desarrollar nuestro trabajo de investigación basándonos en el método de otro autor que vamos a testear y que después vamos a decir si nos ha sido útil, si ha tenido limitaciones o si nosotros podríamos tener algunos ejemplos sobre cómo mejorar el método original. Vamos a pasar al diseño de investigación y en este sentido Miller va a comenzar defendiendo, ya que es un trabajo comparativo, que es posible comparar y que tiene sentido comparar estas dos ciudades. ¿Y por qué es posible compararlas? Él dice que tienen una población similar, que sirven a un centro comercial, financiero y de distribución en ambos casos, y esto lo tienen en común,
que son centros de líneas de transporte significativos y que tienen un puerto, ambas ciudades, de importancia. Asimismo, son ciudades que son el centro educacional más significativo dentro del área de influencia. Pasamos a lo que sería el modelo, una vez que Miller ha justificado por qué puede comparar dos casos, por qué para él dos casos pueden compararse y tiene sentido hacerlo bajo este diseño de investigación. Y cuando habla del modelo nos dice que cuando habla de Community Power Structure, de estructura de poder de la comunidad, esta estructura está compuesta de los Key Influentials, que son aquellos que tienen una influencia clave, los Top Influentials, aquellos que tienen una influencia alta, y lo que él denomina el Community Power Complex, el complejo de poder de la comunidad, así como las partes de estructura institucionalizada del poder de la comunidad que ejercen este poder cuando comienzan a estar activas por un tema en concreto que les preocupa dentro de la comunidad. Dice que cuando no están activos, the Community Power Structure se mantiene en un estado latente y que para los propósitos de este trabajo se va a centrar, y aquí tenemos otra clave del trabajo, es que está eligiendo el foco, algo que nosotros también podemos hacer con nuestro modelo en caso de escoger uno, se va a centrar en el papel que tienen los influyentes, los altos influyentes, aquellos que tienen una influencia alta, y los influentes clave como representantes de una parte significativa del poder, de la estructura de poder de una comunidad. De modo que, ¿qué es lo que está haciendo Miller? Miller está tomando el modelo básico de Hunter y lo está simplificando para los propósitos de este trabajo, y se va a centrar efectivamente en los Key Influentials y en los Top Influentials. Fijémonos que esto tiene unos resultados interesantes. Los resultados tendrían que ver con que, dependiendo de qué tipo de preguntas nos hagamos o qué tipo de modelo utilicemos, nos vamos a encontrar con un tipo diverso de respuestas. Bien, sigamos con la metodología, la definición y el modelo. Nos dice el autor que va a seleccionar 3 paneles de expertos en base a las siguientes cualificaciones. En primer lugar, el conocimiento de los líderes en un sector institucional, que sea un conocimiento clave, que conozcan ampliamente a la comunidad, que tengan muchos contactos entre lo que pueden ser los oficiales de relaciones públicas, los reporteros de medios de comunicación, así como oficiales de gobierno que sean importantes. Y en estos paneles previos lo que va a hacer es pedir a las personas a las que está haciendo entrevistas que cada persona designe quién piensa que son los más influyentes, los influyentes y los menos influyentes, de acuerdo con un criterio específico. Les hace la siguiente pregunta. Hay varios grupos o multitudes, crowds, en tal ciudad que trabajan juntas para tomar las decisiones importantes. ¿Es esto verdad o mentira? Y estas respuestas son probadas. Después se les deja un cuestionario a cada uno de los respondentes
cuando se les entrevista, y este cuestionario les pide data de background como su historia profesional, la participación en los negocios y en otros negocios, sus datos sociales, cívicos y de participación profesional. Estos cuestionarios son más tarde recogidos bien por mail o bien por una visita personal. También se usan como método de estudio los periódicos durante el periodo de estudio que se marca Delbert Miller, donde se mira las actividades de los los que han sido definidos como altamente top influentials y key influentials, así como las actividades de sus mujeres en temas de la comunidad y las decisiones que se toman en los comités, así como las interacciones entre las instituciones y la comunidad. Bien, pasemos al test de la hipótesis. La evidencia para probar la hipótesis de que los hombres de negocios tienen una influencia predominante en la toma de decisiones de una comunidad se extrae de tres fuentes principales. En primer lugar, el grado y sector de representación basada en la selección del panel. En segundo lugar, el rango sociométrico de cada uno de los TI. En tercer lugar, la participación en comités. Y en cada una de las tres ciudades, un representante de un panel se le pide que enjuicie desde varios sectores institucionales cuáles son los líderes más influyentes en la comunidad. La tabla primera nos va a mostrar los tipos de negocios que tienen mayor representación entre lo que ha denominado el autor top influentials, aquellos influyentes más altos. Lo que encuentra en esta tabla es que hay una considerable representación de sectores institucionales diversos, ¿de acuerdo? Lo que nos va a encontrar también es que los key influentials, los influyentes clave, son un rasgo importante de cualquier estructura de poder de una comunidad, y que la iniciación y la sanción de políticas tiende a estar centrada alrededor de ellos. De modo que estos key influentials, los influyentes clave, pueden ejercer una influencia importante en los valores que dominan la toma de decisiones. De hecho, lo que nos va a decir Miller es que los key influentials serían aquellas personas que serían más habitualmente elegidas por los top influentials, los influyentes más altos, si quieren tener influencia sobre una política completa. Bien, ¿qué es lo que nos vamos a encontrar? En estas tablas nos vamos a encontrar una diferencia marcada entre la ciudad americana y la ciudad inglesa. Y esto le iba a llevar al autor a hacerse preguntas sobre cómo se organiza la comunidad en un caso y en otro. Y en este sentido va a ser muy interesante lo que Miller encuentra. Nos va a decir que se va a encontrar con diferencias fundamentales en ambos tipos de ciudades, que en el caso de la ciudad inglesa, el consejo de council está compuesto de tres grupos importantes. Uno que son los sindicatos, con un 32% de representación, otro que son los miembros de la industria, con un 30% de representación, y
otro compuesto por miembros de la comunidad con un 37% de representación. 5 de los 12 aquellos que tienen una influencia clave de la comunidad son miembros que en su estudio juegan roles muy importantes sobre temas a los que afectan directamente. Por la forma en que está compuesto este consejo, los temas que se discuten les llegan de forma directa y son investigados a fondo por los denominados Council Committees, los comités del consejo. Y se decide sobre estos temas en función del voto que se toma en todo el consejo, que como hemos visto estaba compuesto de forma tripartita. ¿Qué es lo que encuentra? Pues que en el caso de la ciudad inglesa, las organizaciones de la comunidad juegan un papel importante en la forma en que se debaten los temas, pero esta forma en que se debaten los temas es secundaria o suplementaria a la hora de decisión final. Dice que el sistema de valores de la comunidad, en el caso de la ciudad inglesa, condena cualquier táctica de presión sobre el consejo y sería considerado de mal gusto. Sin embargo, en el consejo los líderes están elegidos, los líderes de los caucus están elegidos previamente y ellos tienen un voto muy importante y una posición muy importante que tomar de frente a los líderes del partido. Mientras que los whips se supone que van a tomar un voto que les instruye el partido, esto no ocurre lo mismo en el caso de sus oponentes. En definitiva, lo que Miller nos quiere mostrar es que hay dos factores que diferencian, después de haber llevado a cabo su estudio, los resultados acerca de cuál es la estructura de poder de la industria y la comunidad en estas dos ciudades. Uno, es que existe un sistema de prestigio diferente, un sistema de prestigio ocupacional diferente en ambas comunidades. Y en segundo lugar, que existe un sistema diferente que denominaríamos complejo de poder de consejo comunitario, complejo de poder de consejo comunitario. Y estas dos diferencias, estos dos factores podrían explicar, según Miller, la variación en la composición de los key influentials, de aquellos influyentes clave que llevan al poder o a tomar decisiones de poder en la ciudad del Pacífico y en la ciudad inglesa. Esto lo podemos ver muy bien ilustrado en el caso de el estudio, cuyo propósito, como hemos dicho, era describir y analizar las características de los que toman las decisiones en una ciudad americana y una ciudad inglesa, donde la hipótesis de que los hombres de negocios, mujeres de negocios, tienen una influencia considerable sobre la decisión de la industria, sobre la decisión en la comunidad, es de alguna manera cualificada cuando llegamos a las conclusiones, porque sí que esta influencia es considerable, pero es distinta, como hemos visto, al llevarnos la hipótesis y el modelo al test que realiza Miller. Por lo tanto, lo que estaríamos viendo es que el modelo básico de Hunter, el diseño de investigación que se plantea al principio en la página 413, que nos permite comparar dos ciudades con un tamaño similar y una estructura económica similar, podríamos cualificarlo al final diciendo que
este modelo hay que adaptarlo en el caso de ciudades en las que encontramos factores diferentes como sistema de prestigio ocupacional distinto, como ha sido el caso, o una diferencia en el complejo de poder del Consejo de la Comunidad, como ha sido el caso. Y finalmente, poner el foco en la definición y del modelo. Nos dice Miller que Community Power Structure Composition tiene que ver con los Key Influentials, los Top Influentials, Community Power Complex, Institutionalized Power Structure. Y sin embargo, él pone el foco en el rol de Top y Key Influentials, olvidándose de otras partes que también tenían importancia en el modelo de Hunter, pero que él desestima a la hora de llevar a la práctica su estudio empírico. Al llevar a cabo el test de su hipótesis, como hemos visto, cualifica la hipótesis al final, lo que sería una forma perfecta de desarrollar nuestros estudios de investigación. Definición del modelo, elegir el foco, prueba de la hipótesis y llegar a la conclusión de que la hipótesis ha sido cualificada a lo largo de nuestro estudio. Espero que te haya interesado este trabajo sobre cómo estudiar el poder en la industria y la comunidad que hemos visto a través de un paper de Miller de 1958 y te invitamos a que escuches otros podcasts sobre el poder donde vamos a analizar otras teorías que nos permitan indagar sobre cómo se desarrolla el poder en la industria y la comunidad. Te invitamos también a que consultes los trabajos sobre comunidad y poder en ciudades que estamos desarrollando en nuestros estudios con el equipo de la Universidad Complutense sobre participación ciudadana en ciudades, que son una evolución del siglo XXI con respecto a estos trabajos como el de Delbel Miller, que sin embargo son importantísimos para comprender cómo ha evolucionado la ciencia política, la sociología y los estudios sobre la sociedad y la política desde el siglo XX hasta nuestros días. Muchas gracias por tu interés. Gracias. Adiós.